Hola, en este video vamos a redefinir las distintas magnitudes que se utilizan en cinemática para el caso de dos dimensiones y también para el caso de tres dimensiones. Sin embargo, vamos a ver todo en el plano, ya que es mucho más sencillo, pero las mismas definiciones aplican directamente para el caso del espacio. Primero, vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? Tenemos acá nuestro eje X, Y y el origen. Y supongamos que tenemos un cuerpo que arranca acá, en esta posición inicial. Entonces, lo primero, ¿de qué forma podemos describir la posición inicial? Una forma sencilla es directamente decir, bueno, vamos a hacer un vector que salga desde el origen del sistema de coordenadas y vaya hasta el lugar donde está ubicado ese objeto. Entonces, este vector de acá, r sub i, vamos a decir que es la posición inicial. En general, para cualquier posición se hace un vector que salga desde el origen y vaya hasta el lugar donde está ubicado el objeto. Y se le va a utilizar la R para describirlo. Y supónganse que este objeto se mueve de esta forma y llega hasta esta posición final. Entonces, marcamos de nuevo vector posición final. Este camino que recorrió se llama trayectoria, ¿sí? Y ahora vamos a definir el desplazamiento, pero ya les aviso que el desplazamiento no va a ser exactamente igual a, por ejemplo, la distancia recorrida que aparece en la trayectoria. Es decir, la distancia que recorre el objeto hasta llegar a su posición final es la que corresponde a esta trayectoria, pero el desplazamiento no necesariamente corresponde a esa misma distancia. Más allá de que además el desplazamiento, vamos a ver ahora, es una magnitud vectorial, pero igualmente su módulo tampoco tiene por qué ser el de la distancia recorrida. El desplazamiento va a ser esta resta de vectores. Es lo mismo que en el caso de una dimensión, solo que ahora lo estamos viendo como vectores y no como números, como era antes la posición. Pero el desplazamiento es la resta entre la posición final y la posición inicial. Recuerden el truquito de que si uníamos el extremo del vector que tiene el menos antes, o sea, en este caso de posición inicial, con el final, con el que no tiene el menos, nos da la resta. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en una de las clases introductorias. También es fácil de verlo, es decir, en el sentido de que lo que se desplaza tiene que ser de donde arrancó hasta donde terminó. ¿Sí? La definición es esta, es la resta, y entonces está bueno hacer la cuenta y ver que efectivamente es unir desde donde arranca hasta donde termina. ¿Sí? Pero bueno, uno puede acordarse y tiene sentido que sea de esta forma. Luego, otra definición, la velocidad media. ¿Sí? La velocidad media va a ser el desplazamiento dividido el tiempo. Solo que ahora el desplazamiento es una magnitud vectorial, entonces la velocidad media también va a ser una magnitud vectorial. ¿Tá? Entonces, va a estar en la misma dirección que el desplazamiento, la velocidad media. Porque fíjense que acá yo tengo un vector dividido un número. Entonces, si tengo vector dividido un número, va a mantener la dirección. En todo caso, podría llegar a ir en el otro sentido si el número fuera negativo, pero un delta t nunca va a ser negativo. Entonces va a apuntar en la misma dirección. La velocidad podría llegar a ser en el dibujo más grande o más chica que el desplazamiento. No tiene ningún tipo de significado porque como son magnitudes que tienen distintas unidades, el desplazamiento va en metros y la velocidad en metros por segundo, esto dependería simplemente de la escala. Y bueno, depende de qué escala use, qué vector le va a quedar más grande, porque tiene que usar escalas distintas para unidades distintas. Entonces, en este caso hice la velocidad más chica, pero porque sí, no tengo ningún justificativo. Y bueno, y otra cosa que que puede definir es la velocidad instantánea. Nuevamente es el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad media. ¿Sí? Entonces, bueno, es el límite cuando delta t tiende a 0 de desplazamiento sobre tiempo. Vamos a ver un ejemplo mejor con un dibujo similar, que es el siguiente. Tenemos acá esta misma posición inicial y final y la misma trayectoria. Pero dijimos que delta t tiene que tender a 0 para poder definir la velocidad instantánea. Entonces vamos a elegir dos puntos que estén muy cercanos. ¿Qué tanto es muy cercano? Bueno, depende, eso probablemente lo formalicen un poco mejor más adelante. Yo voy a elegir dos puntos que parecen que están muy cercanos y vamos a considerar que en este caso delta t está tendiendo a 0. No importa si está tendiendo o no, supónganse que sí. ¿Sí? Entonces, supónganse que delta t está tendiendo a 0, entonces yo tengo esta posición inicial y esta posición final, y entonces acá me queda este vector desplazamiento, y después, si delta t tiende a 0 efectivamente en esta situación, la velocidad
lo mismo va a ser en la misma dirección que el desplazamiento y se calcula haciendo este desplazamiento dividido este tiempo que debería tender a 0. ¿Ah? Entonces, fíjense acá que la velocidad instantánea siempre queda tangente a la trayectoria que se está recorriendo. Es decir, entre estos dos puntos el desplazamiento siempre va a ser tangente a esa trayectoria, ¿sí? Porque si es tan pequeño el intervalo de tiempo, el desplazamiento va a ser prácticamente que en línea recta. Entonces, en esa línea recta es que, tanto se movió el objeto como quedó el vector desplazamiento. Antes el vector desplazamiento no necesariamente correspondía a una trayectoria recta, pero en este caso sí. Entonces la velocidad media nos queda, en este caso sería velocidad media también, o instantánea, como el t tiende a 0. Esa velocidad entonces nos queda tangente a esa curva, nos queda en la misma dirección que el desplazamiento. Y entonces, si yo vengo acá, puedo ver un montón de velocidades en distintos instantes de tiempo. Como ven, siempre nos quedan tangentes a la trayectoria. En este caso, en principio no sabemos cuánto va a ser los módulos, es decir, los tamaños los inventé, ¿sí? Para saber el módulo tendríamos que tener más información. Yo inventé acá los tamaños de cada vector velocidad. Sigo. Por último tenemos la aceleración. La aceleración, vamos a ver primero la aceleración media. La podríamos hallar de la siguiente forma. Si nosotros conocemos la velocidad inicial y la final, acá elegí la correspondiente al primer instante del movimiento y al último, y las hice tangente a la trayectoria. Recordemos que la aceleración era delta velocidad dividido delta t. Entonces, primero vamos a hallar el delta velocidad. Y para eso vamos a trasladar estos vectores para acá, ¿sí? O sea, los junto. Fíjense que acá tengo los mismos vectores, pero unidos al mismo punto. Tengo la velocidad inicial y la final. Entonces, el delta velocidad es velocidad final menos inicial. Y ese vector es este de acá, ¿sí? Este vector es delta velocidad. Y la aceleración media, dijimos, es delta velocidad dividido delta t. Entonces, nuevamente, va a ser un vector que apunte en la misma dirección que el delta velocidad. Ahora sí. Y bueno, y el tamaño en realidad no tiene por qué tener una relación con el tamaño de este otro vector porque estamos con otra unidad. La aceleración va en metros por segundo al cuadrado. Entonces, el tamaño de ese vector en relación al otro no tiene ningún tipo de significado porque va a depender de la escala. La aceleración instantánea, lo mismo va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración media, y uno podría hacer todo el razonamiento que hicimos con la velocidad instantánea de agarrar dos instantes de tiempo cercanos y con eso calcular la velocidad. Es lo mismo con la aceleración instantánea, pueden hacerlo si quieren, de verlo en un dibujo, no me parece necesario. Ya con tener idea de qué es la aceleración media y saber que la instantánea es cuando delta t tiende a 0 me parece suficiente. Entonces, como resumen, les dejo acá esta diapositiva donde tienen todas estas definiciones que vamos a estar usando un montón, en particular con el siguiente subtema, que es el movimiento de proyectil, que es un movimiento justamente en dos dimensiones. Entonces van a estar usando estas definiciones de las distintas magnitudes